impactante. Durante miles de años ha gobernado los picos más altos de la cordillera de los Andes y el mar de Sudamérica. Para los incas, fue la diosa de la tierra, una figura maternal y protectora, frágil y poderosa. Pero la suya es una historia de tragedias, de muerte, de dolor, de venganza y redención. Su nombre, Pachamama. Su figura es tan poderosa que los primeros cristianos la equipararon con otro famoso ícono de la religión, la Virgen María. Pachamama es hoy uno de los máximos símbolos de los movimientos ecologistas y su nombre es sinónimo de protección del planeta. En su mito se encuentra el por qué es la defensora de la naturaleza y de todos los seres vivos. Pachamama camina junto a sus hijos por las montañas de los Andes. Su esposo acaba de morir. Ella está a punto de enfrentarse a una tragedia mucho más terrible. Ni siquiera su posición de diosa incaica podrá salvarla de su destino. Pachamama es una diosa joven y bella. Para el imperio incaico, ella es la fertilidad y la vida. Pachamama ha sido una divinidad que ha permanecido en siglos en el mundo andino y realmente tiene su origen en la zona sur, en la zona del Collao. Pacha es definida con dos palabras, dos acepciones, es tierra y espacio, y Mama es madre y señora. Es la divinidad de la tierra, está asociado a un entendimiento y una conceptualización femenina. En el panteón de los dioses, todos querían desposar a Pachamama. Su primer candidato es Huacón, el dios del fuego. El Huacón o el dios On, también se le conoce como el dios On. Un personaje que también tiene un carácter telúrico, pero es un carácter malévolo. Era un traidor, era un comedor de niños. Más allá de los intentos de Huacón por seducirla, ella elige a Pachacamac, el hermano de Huacón. Pachacamac literalmente es el hacedor del mundo, el constructor del mundo. Es la historia de amor y de creación también, que se da entre Pachamama y Pachacamac. Pachacamac era el dios de los cielos. Fue un dios muy importante que creó mucho alrededor de él y estaba casado, enamorado y casado con Pachamama. Para los incas, la unión entre la tierra y el cielo, los mundos que representan Pachamama y Pachacamac, es realmente importante. Por eso la conexión no solamente con todo el mundo conocido, sino con el cielo. Por algo esa conexión con las estrellas, con los astros. El equilibrio en el mundo de los dioses era reflejado sobre el mundo de los hombres, y Pachamama y Pachacamac eran quienes mantenían ese orden. La elección de Pachamama por Pachacamac fue la chispa del enfrentamiento entre los dos hermanos. Huacón, cada vez más alejado de los dioses, es acusado por su hermano. Y por lo tanto, una de las cosas que decidieron era expulsarlo de este reino celestial. Ese enfrentamiento es terrible. ¿Por qué? Porque Huacón es la divinidad del fuego y Pachacamac es la divinidad que hace revolucionar la tierra, mover la tierra, son de los temblores, de los terremotos de Pachacamac. Cada golpe de los dioses es traducido en la tierra por un fuerte terremoto. Mientras Huacón y Pachacamac se pelean en el Hanan Pacha, la tierra de los dioses, la superficie del mundo cambia. El dios creador es mucho más poderoso que su hermano. Pero Huacón no se rinde fácilmente y entabla una feroz batalla con Pachacamac. Pachamama
solo puede mantenerse al margen de la situación. Vence Pachacámac. Huacón ha perdido el favor de sus pares y a partir de ese momento vive en la miseria. Cuando es expulsado de Anampacha, Huacón baja a la tierra, baja sin nada, harapiento, y así se le da en todos los mitos. Y se va a vivir a una cueva, y en esa cueva es alumbrado con antorcha, entonces vive en las tinieblas, en la oscuridad. Y él representa también eso, a las tinieblas, a la oscuridad, a la muerte. Se recluye en una caverna, conserva ahí el fuego, es la deidad que tiene el fuego, y es una deidad maligna, diríamos, no benéfica. Pachacámac y Pachamama imponen el orden en el mundo de los dioses, el Hanan Pachá, y en la tierra. Desde la expulsión de Huacón, todo ha sido tranquilidad. Pero están a punto de pagar las consecuencias de aquel primer enfrentamiento. Entonces Huacón los castiga, convierte las tierras fértiles en desiertos, ¿no? Les quita agua a los ríos y la poca agua que queda, ¿no?, se va secando por intermedio de Huacón. El dios del fuego se ha llevado con él todas las aguas. La venganza de Huacón tendría una explicación en el comportamiento errático que sufre el clima de la región andina, con las corrientes del Niño y de la Niña. Es un mundo donde se producen fenómenos del Niño, son grandes inundaciones en el norte y otros fenómenos como el de las sequías espantosas en el sur, en el altiplano. Entonces tenemos contrastes, oposiciones, muchísima agua por un lado y nada y heladas por el otro. Las corrientes del Niño y de la Niña que llegan en diferentes años llevan a la región de épocas de grandes sequías a tiempos de feroces inundaciones. Pachamama es la diosa de la tierra. La agresión de Huacón ha sido directamente sobre ella. Es un ser rebosante de vida que ahora reina sobre un desierto estéril. Es Pachacámac quien enfrenta nuevamente a su hermano para recuperar el agua del mundo. Hay una especie de concilio de las divinidades y envían a Pachacámac a que ponga orden en la tierra. Entonces Pachacámac baja y se enfrenta a Huacón. La segunda contienda entre los dioses se da en la tierra, en medio de las montañas de la cordillera de los Andes. Los dioses se conocen, son hermanos y ya se han enfrentado una vez. Huacón se defiende, pero no puede hacer nada contra su hermano, que es el creador del mundo. Pachacámac ha demostrado que es el gran líder y Pachamama ha adoptado majestuosamente el rol de reina. La joven pareja se prepara para un futuro brillante en la tierra de los dioses. Ellos aún no lo saben, pero su felicidad no durará demasiado tiempo. Pachamama, la diosa inca de la tierra, era una esposa feliz junto a su marido, Pachacámac, el dios del cielo. Ellos reinan y han impuesto su ley en el Hanan Pachá, el lugar en donde habitan los dioses incas. Han debido enfrentarse con Huacón, el dios del fuego. Pachacámac ha triunfado y Huacón fue expulsado de la tierra de los dioses. Eran felices,
zona andina en Latinoamérica. Y mientras tanto, Pachacamac y su esposa Pachamama forman familia, tienen unos hijos gemelos que van a ser los Vilca. Ese es el nombre que tienen, Vilca al niño y a la niña. Esto te da la pauta de la estructura que tiene el tema de los gemelos, ¿no? Que en sí son una entidad, el hecho de los gemelos. La pareja son un niño y una niña, que se los llamará para siempre en conjunto como los Vilcas. Son los herederos del Dios creador y de su mujer, la tierra. Los hermanos, el origen. Como hijos del cielo y la tierra, ellos serán los próximos gobernantes del mundo. Pero por ahora, no se pierden de la vista de su madre, la Pachamama. Ellos representan el futuro, la vida, ¿no? Entonces hay una posición, hay una dualidad siempre que se da, es permanente. La joven familia, guiada por Pachamama, recorre sus dominios sin saber que la tragedia los acecha. No es una historia de amor con final feliz. Ante la mirada de su esposa y sus hijos, Pachacamac cae al mar del Lurín y muere ahogado. Al morir, se transforma en una isla justo enfrente a donde se erigiría su gran templo. En el mundo andino, primero que los dioses no mueren, los dioses se transforman, ¿no? Y a veces se sublimizan también. Según un mito se convierte en una isla, ¿no? Y al frente de él se han construido un templo en la zona del Lurín. La muerte del gran dios trae al mundo una oscuridad total y absoluta. Con él se ha ido la luz. La joven madre, Pachamama, está envuelta en un enorme dolor. Sin Pachacamac, el Hana Pachá ya no es el lugar para su familia. Emprende junto a sus hijos una travesía por la tierra. Está sola, con dos pequeños y en un mundo que se ha quedado a oscuras. Solo puede vagar por el planeta, mitigando el dolor que siente. Pachamama, mientras tanto, queda en la oscuridad absoluta, con sus dos hijos muy pequeños, y empieza a vagar la tierra, empieza a vagar por todo el mundo buscando no se sabe qué. La luz, tal vez un pequeño resplandor para encontrar algo de esperanza sobre todo. Y recorre toda buscando quién la proteja, quién alimente a sus hijos. Ahí se comporta como un ser humano, no se comporta como una divinidad, porque si fuera una divinidad, pues no tendría que buscar a nadie para alimentar a sus hijos. Es un camino complejo sin un destino aparente. El relato marca que salieron de Kapur por las fragosidades de Gasgachín, de la quebrada de Arma, y en el camino monstruos temibles los acechaban. Al pasar por la laguna de Rihuacocha, bebieron de sus aguas y siguieron adelante. Estos sitios existen en la región que va desde las costas del Pacífico en el mar del Lurín hasta Canta, en la cordillera central de Perú, a pocos kilómetros de Lima, la capital del país. Hay muchos paisajes que son similares a la descripción del texto y nos sorprenden. La cordillera de los Andes era parte del territorio inca y era el lugar donde nacieron estos mitos. El imperio incaico conocía a la perfección la zona montañosa en la que vivían. A pesar de ser caminos complejos, el gran poderío de esta cultura se basaba en la comunicación. Ellos recorrían las montañas y tenían caminos que unían cada uno de sus poblados. Por lo tanto, no es extraño que en sus relatos mitológicos los dioses también recorrieran las montañas. Con sus hijos va y camina y camina y camina hasta que en algún momento dicen que a lo lejos ve un resplandor. Era un resplandor dentro de una cueva.
Ahí es cuando llega a las alturas de Canta en la noche. A lo lejos, el Huilca varón divisó unas llamas, el único punto de luz en medio de tanta oscuridad. Hacia allí se dirigieron. De acuerdo al relato, le dicen a la madre, allí puede estar nuestro padre, Pachacama. Ellos se dirigen a ese lugar. Ella no deja de avanzar hacia el único punto de luz que tiene delante. Las tinieblas los cubren, pero no se detienen. El relato habla de monstruos terribles que acechaban a la mujer solitaria que protegía a sus pequeños. Pero ninguno es capaz de detenerla. Los Huilcas están asustados. Los monstruos y los animales salvajes los acechan. El miedo es cada vez mayor. Pachamama sigue avanzando decidida en la oscuridad. Tiene un objetivo: llevar a sus hijos al único punto de luz que encuentra en el mundo. Lo que ella no sabía era que se acercaba a una trampa mortal. Pachamama, la diosa incaica de la tierra, vaga con sus dos hijos gemelos y los tres lloran la trágica muerte de Pachacama. Sin saberlo, se dirigen a un destino terrible. La única luz que ven en su camino es emitida desde la caverna de Huacón, un dios cruel, devorador de niños. En las cercanías de Canta, en la cordillera central de Perú, en las afueras de Lima, es en donde antropólogos e historiadores han logrado ubicar la región que para los incas habitaba Huacón. Allí fue enviado por Pachacamac. El hermano de Huacón, el padre de los niños, el marido de Pachamama, fue quien expulsó a Huacón del Hanan Pachá, el cielo de los dioses incas. Pachamama cree que ya superó los obstáculos difíciles. En medio de las tinieblas ha esquivado monstruos terribles, ha cruzado ríos y surcado valles y quebradas. Ya casi están al pie de la cueva de Huacón, en la región de Canta, en la sierra central de Perú, a pocos kilómetros de la actual capital del país, Lima. Solo les queda subir. La montaña es empinada. Pachamama y los gemelos están exhaustos. Apenas pueden trepar hacia la luz. Era la cueva donde estaba el hermano exiliado. Una vez que llegan a la entrada de la caverna, Pachamama y sus dos niños creen que no tendrán más problemas. Han alcanzado la luz. Llegan a una cueva. Allí hay un hombre con fuego. Está con fuego y los invita a pasar. El hombre, al que no logran reconocer, cocina algo sobre el fuego. Por primera vez en mucho tiempo, se sientan al calor de una hoguera. Conversa con ella toma la decisión de quedarse y le relata a Huacón su triste historia de la muerte de Pachacama. Huacón, aparentemente conmovido con la historia de Pachamama, se ofrece a alojarlos en su cueva y alimentarlos. Él se da cuenta pues quién tiene en sus manos y empieza a planificar su venganza. Esa venganza que dicen que es el placer de los dioses. Él planea esa venganza. Después de haber entrado en confianza, Huacón comienza a improvisar un plan. Manda a los hijos, a los Huilcas, a que lleven el agua, que traigan agua de un lugar lejano y les da una vasija que está rajada.
Salen sin saber que acaban de caer en una trampa. La vasija está rajada y no será una tarea sencilla llenarla de agua. Sabiendo que contaba con tiempo suficiente, Wacom intenta seducir a Pachamama. En ese momento él le pide estar con Pachamama. Pachamama, fiel a su marido, no accede. Los niños tratan de llenar el cántaro con agua, pero cada vez que lo hacen, se vacía. Mientras tanto, Pachamama no es consciente de las terribles consecuencias de haber rechazado a Wacom. Ella está de luto. Además, no tiene interés en intimar con Wacom. Sin embargo, su cuñado no tiene piedad. En ese momento, los niños tratan de reparar la vasija sin sospechar lo que sucede en la cueva. Él empieza a tener cólera, empieza a tener ira, entonces lleno de rencor, de cólera, de odio, mata a Pachamama. Después de matarla, la descuartiza. En un ataque de ira, Wacom acaba con la diosa madre y aún va más allá. Y finalmente es devorada por Wacom. Come sus carnes, bebe su sangre y una parte de ella las guarda en una olla. Ha dado una gran estocada a la familia divina incaica. Sin embargo, aún quedan los Wilcas, su próximo objetivo. Este dios quiere vengar su descenso del cielo. Los niños volvieron, se encontraron con su tío, esperándolos y diciéndoles que él los iba a cuidar. Y ningún rastro de Pachamama. Parece que los mellizos no podrán huir del destino trágico que ha marcado a su familia. Pachamama, la diosa incaica de la tierra, vaga con sus dos hijos por la cordillera de los Andes. Tras la muerte de su esposo, Pachacamac, el dios de los cielos, el mundo se ha cubierto de tinieblas. Ellos caminaron en busca de una esperanza. Creyeron haberla encontrado cuando divisaron un fuego en una caverna. Pero allí se encontraba Wacom, quien finalmente engañó a los mellizos y mientras los envió a buscar agua, intenta seducir a su madre. Pero al ser rechazado, la asesina y se la devora. Cuando los mellizos llegan, preguntan por su madre. Él les dice que ha salido y que regresará pronto. También les explica que su madre le ha encargado su cuidado. Los niños, sin sospechar el terrible y trágico destino de su madre, aceptan las palabras de su tío. El espíritu de la diosa ha abandonado esa cueva para transformarse en un cerro cercano. Al igual que su esposo, convertido en isla. Era usual para la cultura incaica que sus dioses se transformaran en objetos de la naturaleza. Pachamama es la tierra y Pachacamac también el agua, digamos, son elementos primordiales, ¿no? Son los 4 elementos primordiales. En el mundo indígena, como en muchas otras culturas tradicionales, están las 4 direcciones del mundo y están los 4 elementos. El agua, la tierra, el aire y el fuego. Pachamama, transformada en un pequeño cerro, la viuda, mira la situación impotente. Ella no puede hacer absolutamente nada para salvar a sus pequeños. Llegan los Wilcas, preguntan por su madre. Él le dice que, bueno, se iba a un pueblo lejano, pero va a volver pronto. Y mientras tanto me ha dicho que yo les cuide, que yo los alimente, que yo los proteja.
los Huilcas que no sabían nada. La diosa no puede hacer nada más para defender a sus hijos del malévolo tío. Solo resta esperar el terrible desenlace. En ese lapso pasan los días, no vuelve Pachamama, los niños empiezan a llorar, empiezan a preocuparse por su madre y para preguntándole a Huacón, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene mi madre? El llanto persistente, Huacón entonces empieza ya a preparar la parte final de su venganza, que es matar a los hijos de Pachacama, a los Huilcas. Los días pasan y los Huilcas no tienen novedades de su madre. Mientras tanto, Huacón los alimenta. Entonces hay relatos europeos, relatos en otras partes del mundo, donde también existe esto, ¿no? Hansel y Gretel, el hecho de que alguien los quiere devorar. Mientras Huacón urde su plan, los animales conscientes de la injusticia deciden intervenir y cambiar el curso de los eventos. Una mañana llegó hasta la puerta de la caverna Huay Chau, el ave que anuncia la salida del sol. En ese lapso, a la puerta de la caverna, dice el mito, de la cueva, llega un animal, una ave, el huaychao, que es en la zona del Valle de Mantaro, como en las zonas de la Sierra Norte, es el animal que indica la presencia de sol, de los primeros rayos de la alborada, es el huaychao. Viendo que los niños están llorando y que preguntan por su madre, esta ave les cuenta, les relata minuciosamente cómo había muerto su madre. El ave conmovida les cuenta a los Huilcas la verdad sobre la muerte de su madre y el terrible destino que les esperaba si se quedaban en la caverna. También les dijo dónde estaba durmiendo Huacón y les recomendó que fueran y ataran sus cabellos a una roca enorme antes de huir. Mientras está dormido junto a una huanca, deben amarrarlo, sujetarlo y huir. La única opción que tienen los gemelos es confiar en la naturaleza. Esta confianza es la misma a la que estaban atados todos los pueblos antiguos. Los Huilcas hacen eso, amarran a Huacón con sus cabellos en la piedra, en una huanca que le llaman. Huanca es en quechua piedra. Y se fugan. En el mundo incaico y en el mundo andino, previo a los incas también, las rocas son muy importantes. Muchas veces son representaciones de los antepasados, son las huacas. Una huanca no es una piedra simple, sino es un ancestro identificado que se convirtió en piedra y él está al lado durmiendo, o sea, el Huacón está durmiendo al lado y ahí hay que amarrarlo. Si yo interpreto esto, es que le estoy haciendo que lo sostenga el ancestro a él. Entonces el Huaychao sabe que él es un ancestro y el Huacón es malo, entonces agárralo, el ancestro lo sostiene. Después de atarle los cabellos, tal como había recomendado Huay Chau, los Huilcas huyen. Los niños saben que no cuentan con demasiado tiempo. Mientras ellos escapan, Huacón se despierta. Está furioso. Entiende que los Huilcas lo han descubierto y se escaparon. Rápidamente se desenreda los cabellos y comienza una terrible persecución. Los Huilcas llevan la delantera, pero Huacón es mucho más grande y avanza velozmente. El Huacón se levanta y se desata y va detrás de ellos. Pachamama observa la situación. No puede actuar directamente. Ella no
no lo sabe, pero ya se está preparando un plan para salvar a sus hijos. Wacom, furioso, los busca entre las montañas. En su peregrinaje, en su escapada, se topan con la madre de los zorrillos, el Añas. Y ella le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué huyen ustedes niños? Entonces ellos le relatan lo que ha pasado. Entonces ella las cobija en su cueva, porque se da cuenta de que el Wacom apenas se despierte lo va a alcanzar. Entonces los Wilcas se esconden en la madriguera de la zorra. Escuchan los pasos de Wacom. Él los llama. Está cerca. Ellos saben que si su malvado tío los descubre, los matará y devorará. Ni su padre ni su madre pueden hacer nada para protegerlos. Deben pensar y hacer un plan para salvarse. La tragedia de Pachamama, la gran diosa incaica, empeora. Su esposo Pachacamac, el dios del cielo, ha muerto ahogado. Y mientras ella buscaba refugio, su cuñado, Wacom, la ha asesinado para luego devorarla. Sus pequeños gemelos, los Wilcas, huyen de Wacom. Todo es una tragedia para los dioses incas. Los pequeños gemelos, sin embargo, no están solos. Los animales parecen haberse decidido a hacer todo lo posible para salvarlos. Pachamama observa desde el cerro en el que se ha transformado. Pachacamac, desde el cielo, tampoco puede torcer el destino. Es una lucha desigual. Wacom ha decidido matarlos y es mucho más poderoso que ellos. Ocurre también algo que se repite en otro tipo de relatos, antiguos y modernos, ya recreados, reeditados emocionalmente. Es el mal junto a la inocencia, al bien, y que hay una relación de protección, pero una protección que finalmente se supone que va a terminar nuevamente en devorar aquello que se ha descuidado. Wacom se ha despertado de su siesta y se encuentra amarrado a una roca. En segundos se da cuenta de la situación. Los gemelos han escapado. Después de desatarse, Wacom ha emprendido la búsqueda de sus sobrinos. Sabe que no pueden estar demasiado lejos. No son más que dos pequeños asustados y solos, pero no logra hallarlos. En el camino, un cóndor, un jaguar y una serpiente son interrogados por Wacom. Pero ninguno dice una palabra sobre los gemelos. Aparece la tríada, ¿no? Aparece el cóndor, aparece el jaguar, el felino y aparece la víbora, que son los animales de los tres mundos. Son de los tres mundos, pero van y vienen, ¿eh? Los animales son muy chamánicos, van y vienen por los distintos mundos. Pero el cóndor es el animal del mundo de arriba, el jaguar es el del mundo intermedio y la víbora del inframundo. Pero todos van por los distintos mundos también, ¿no? Estos animales, que son los animales sagrados del mundo andino, son los que protegen a los gemelos. Estos tres animales son los que pregunta Wacom por los Wilcas. Ellos le dan diferentes versiones y ninguna de ellas les indica por dónde ir. Deciden huir y esconderse, por suerte, con la ayuda de algunos animales. El principal fue la zorra, una zorra que les ofrece refugio en una madriguera y que mientras tanto Wacom está corriendo, buscándolos, tratando de ver dónde están escondidos. Finalmente, Wacom llega hasta Añas, la zorra, y también la interroga como al resto de los animales. El Añas
el Añas inteligente, vivo, es un personaje que dentro del mundo andino aparece como un burlón, un personaje burlesco, ¿no? Lo engaña, le pone una trampa. La zorra es astuta. Sabe que de su respuesta depende la suerte de los Wilca. Debe pensar rápidamente y dar una respuesta satisfactoria. Y ella sabía, por eso ella sí ahí en ese momento se comporta como una criatura sagrada, divina. La zorra o el zorro, ¿no? En el mundo andino también ahora se sabe de que es una divinidad sagrada. Entonces ella sabe qué es lo que está buscando Huacón, a quién quiere matar y los está protegiendo. De la respuesta de Añas depende la suerte de los gemelos. Entonces le dice, mira, sí los he visto, han pasado por este camino y se están yendo a lejos, pero si tú quieres encontrar donde dice, sube a este cerro, súbete a la cumbre, ya para eso le habían preparado una trampa a Huacón. Súbete a esta cumbre, canta imitando la voz de la madre, de la Pachamama, canta fuerte, le dice, y vendrán los Wilcas. Huacón acepta el consejo de la zorra y parte para subir al cerro más alto y desde allí cantar imitando la voz del Pachamama. Está tan entusiasmado que no se ha dado cuenta que ha caído en una trampa hasta que es demasiado tarde. Y dicen que Huacón trepó y trepó hasta que en un momento, esto era en plenas tinieblas, se tropezó con una piedra y cayó. Una piedra suelta colocada especialmente por los animales es el último lugar en donde pisa el dios del fuego. Pierde el equilibrio y cae al vacío. Al caer, muere y produce un fuerte terremoto que se siente en todo el valle. Los Wilcas se han salvado, sin embargo, están solos. Sus padres han muerto. Añas se queda con ellos y los alimenta con su sangre. Ellos aún no lo saben, pero sus padres han estado mirando todo. Pachacamac, desde el cielo, decide premiarlos por su valor. Los chicos, mientras tanto, recibieron la ayuda de Pachacamac, que aunque había sido convertido, por lo menos su cuerpo, en una isla, estaba en el cielo aún. Y a través de una soga, dicen que los ayudó a subir. Y ahí están los Wilca todavía. Uno convertido, el varón convertido en el sol, y la mujer convertida en la luna. Pachacamac tiene una cuerda dorada. Sube a sus hijos a su lado y los premia, dándoles un lugar de privilegio para el mundo y devolviéndole al planeta el día y la noche. Ese sol y esa luna van a ser los antepasados y los antecesores de los incas. El sol, el Inti, que justamente, bueno, el Inca es la encarnación de este sol, y la luna, la Colla. En el reinado incaico, el Inca y su esposa, que muchas veces era su hermana, eran justamente esta encarnación del sol y la luna en la tierra. El sol y la luna, que es una distinción entre masculino y femenino, también representando ambos niveles, va a constituirse prácticamente en una formalización ya de este sistema religioso andino. Pachamama ahora está tranquila. Sus hijos se han salvado y estarán siempre junto a ella.
Sabe que sin los animales, los gemelos no habrían tenido ninguna posibilidad frente a Wacom. Por ello, desde ese momento, decide transformarse en la protectora de la naturaleza y de todos los seres vivos. Los años han pasado y Pachamama, la joven madre, viuda, se ha transformado en una deidad a veces benevolente, a veces terrible. Pachamama, agradecida por la ayuda de todos estos animales, se va a convertir en la protectora de esta naturaleza. Pero no solamente la naturaleza silvestre, que es la que aparece en esta historia, sino también los cultivos que después los hombres van a crear. Pachamama es protectora de los cultivos, el pasto que alimenta al ganado. Muchas veces también es la que trae la abundancia en una cosecha o justamente cuando uno está haciendo un emprendimiento en una cría de animales. Es la protectora en los viajes, es la defensora para justamente los perdidos que están a veces en el campo. Y también muchas veces se le dice no solamente la madre tierra, sino la madre de los cerros, porque sobre todo ella reside, vive en estos cerros. Como el lugar predilecto de Pachamama, el cerro o la montaña, ¿no? Pero Pachamama está en todas partes. Pero generalmente, ¿por qué termina ahí? Porque está ligada a la Pachamama la presencia de un cerro o una montaña. En las distintas versiones de los mitos sucede esto, que es como su última morada sería, ¿no? Con la llegada de los conquistadores, ellos tomaron su figura y encontraron un paralelismo con la nueva religión que traían. Los sacerdotes que tienen como trabajo, como misión, extinguir las religiones antiguas, no logran el 100% sus propósitos y algunas de estas divinidades más bien se mezclan con las traídas de Europa. Ellos también traían la figura de una madre protectora, Virgen María. Son las adaptaciones a que recurrieron el sistema mismo colonial, pero la comprensión e interpretación de los indígenas también fue diferente. Entonces esto permitió este tipo de sincretismos o estrategias, según otros, de seguir adorando a sus deidades. En este caso la Pachamama no hay sincretismo, lo que hay es una reinterpretación. La reinterpretan como si fuera la Virgen. Los sacerdotes dicen, esta Pachamama es la María, es la verdadera favorecedora de todo, porque la Pachamama, que había tenido antes una figura de mujer embarazada, con los ojos llorosos, de pelo negro, de cutis moreno, se transforma en una mujer de cutis muy blanco, de pelo rubio, de ojos azules, y se convierte en la Virgen, pues. Desde entonces le llaman ya la Virgen Pachamama, la Santa Pachamama o la Santa Tierra, pero es la misma. Muchas cosas han cambiado. Sin embargo, Pachamama continúa allí, bajo la mirada de su esposo, Dios del cielo. Junto a sus hijos, el sol y la luna, protegiendo al planeta y a todos los seres vivos y brindando a los incas su alimento. Exactamente de la misma manera que lo haría cualquier otra madre, diosa humana, en cualquier parte del planeta.